Levi Ackerman, Shota Aizawa o Giyo Tomioka son personajes que nos hacen reaccionar a una construcción narrativa muy precisa. Ellos no son así por casualidad, sino que son el resultado de decisiones conscientes de guión, dirección y puesta en escena. Desde el origen de este tipo de personajes, se entiende que funcionan porque combinan tres elementos fundamentales: competencia, contención emocional y un pasado implícito. En narrativa audiovisual, la competencia genera respeto inmediato. Cuando un personaje demuestra dominio técnico físico desde su primera aparición, el espectador lo percibe como estable. La estabilidad genera seguridad y la seguridad genera atracción narrativa. Pero lo que realmente es interesante aquí es la contención. En cine y animación, la emoción no siempre se comunica con palabras. Muchas veces se llega a comunicar con silencios, un plano sostenido, una mirada baja o una pausa antes de responder. Este tipo de personajes están construidos desde el poder expresivo. Dice poco, pero cada palabra pesa. No reacciona exageradamente, lo cual contrasta con personajes más impulsivos y crea un equilibrio dramático. En términos de comunicación, este tipo de personaje utiliza lo que podríamos llamar presencia escénica mínima con impacto máximo. Su poder no está en la cantidad de diálogo, sino en la densidad del subtexto. El espectador llena los espacios en blanco, y cuando el público participa completando emocionalmente al personaje, el vínculo se vuelve un poco más fuerte. Además, hay un recurso clásico de guión que se activa aquí: el pasado sugerido pero no explicado. El trauma no siempre se narra directamente, se insinúa, se filtra en microexpresiones, en decisiones difíciles y en reacciones contenidas. Esta estrategia narrativa genera profundidad, sin la necesidad de una exposición excesiva. El personaje parece ser más real porque no se justifica. Desde el punto de vista cinematográfico, este tipo de personajes suelen enmarcarse visualmente de forma muy explícita. Planos medios pero estables, encuadres limpios, posturas rectas y movimientos calculados. El diseño visual refuerza el carácter. La composición comunica control. Incluso el ritmo de la edición alrededor de estos personajes suele ser más pausado, creando una sensación de gravedad. En términos de construcción narrativa, este arquetipo cumple una función estructural importante. Es el ancla emocional del relato. Mientras otros personajes reaccionan con intensidad, él sostiene la narrativa. Es el punto de referencia, el eje. Y en una historia llena de caos, el público necesita esa guía. Pero aquí existe algo más interesante en su construcción. Este tipo de personaje siempre suele funcionar porque activa el principio narrativo del contraste. Cuanto más emocional sea el entorno, más impacta su calma. Cuando más ruidoso es el conflicto, más poderosa es su quietud. El silencio, en un entorno de ruido, se vuelve protagonista. Y luego está la sombra narrativa. En términos de un arco de personaje, el riesgo que tiene este tipo de protagonistas o personajes que vemos en las historias es la rigidez. Si nunca se quiebra, se vuelve plano. Por eso los guionistas introducen grietas controladas, una escena en donde duda, un momento en donde la voz tiembla apenas, o una decisión en donde el peso moral es visible. Estos pequeños quiebres no destruyen la imagen de la fuerza, sino que humanizan al personaje. Desde una teoría clásica que a mí me encanta, podríamos decir que este tipo de personajes integra el guerrero y la sombra, pero desde la narrativa lo que hace es algo muy concreto: convierte la vulnerabilidad en subtexto, no en espectáculo. Y eso conecta profundamente con un público moderno. Porque en una comunicación audiovisual, donde todo tiende a la exageración emocional, la contención suele verse distinta. Este tipo de personaje destaca no porque sea el más expresivo, sino porque es el más medido. Y la medida transmite control. Además, hay un componente clave en esta construcción.
Estos personajes suelen ocupar roles de mentor, capitán o protector. En estructura dramática representan la figura de guía o estabiliza al protagonista impulsivo. Funcionan como contrapunto. Sin ellos, el héroe principal pierde dirección. Si queremos darle una construcción simbólica, todos estos personajes pueden simbolizar responsabilidad. No buscan protagonismo emocional, sino que se enfocan en la eficiencia narrativa. Y eso es muy poderoso desde la escritura de un personaje. Finalmente, desde el punto o los ojos del espectador, este arquetipo permite una identificación proyectiva. El público proyecta en su silencio aquello que no se dice, y cuando un personaje deja espacio para la interpretación, el espectador se involucra más activamente con su historia. Entonces, este tipo de personajes no solamente es una personalidad, es una estrategia narrativa, una decisión estética, un recurso estructural, una figura simbólica que es capaz de equilibrar el caos con control. Y tal vez por eso funcionan tan bien, porque en narrativa como en la vida, alguien tiene que sostener el peso sin hacer ruido.